Hola chicos de quinto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en el que estés viendo este video. Nuevamente nos volvemos a ver las caras con una segunda materia del quinto trimestre, que es precisamente la materia de filosofía. Eh, es una materia en la cual quizá puede sonar un poco tediosa, un poco enredada, pero pues bueno, vamos a tratar de que estas clases, la mayoría de los temas o los contenidos temáticos que vamos a abordar precisamente sean de lo mejor comprensibles y entendibles. Como bien ustedes saben, pues este domingo no vamos a tener clases presenciales, por lo que por indicación de su directora fue que nosotros como maestros enviáramos a todos ustedes pues alguna pequeña clase virtual para pues no dejar desapercibido este domingo que pues teníamos jornada escolar. Y bueno, sin más preámbulos, doy a conocer lo que es el encuadre de la materia, precisamente como ha sido en otras materias, van a ser productos los que van a evaluar precisamente esta materia, que pues si te das cuenta, son los que están en la parte de atrás. Vamos a tener lo que es un cuadro sinóptico del pensamiento prefilosófico, página 176, y tiene un valor del 10%. Un mapa conceptual de la filosofía y sus disciplinas, página 181, tiene un valor del 10%. Un esquema o un organizador gráfico que vas a hacer de los presocráticos, página 183 de su guía, tiene un valor del 10%. Y un cuadro comparativo de la filosofía medieval y la filosofía renacentista, páginas 191 a la 194, tiene un valor del 10%. Y una exposición virtual con los temas de la página 197 a la 204, que son precisamente filosofías contemporáneas, racionalismo, empirismo, y precisamente de acuerdo al tema que te toque, tú vas a realizar una exposición virtual. Aquí sí recomiendo que sea una excelente investigación, una excelente exposición que tengas preparada y que no sea como Celeste, que precisamente en una investigación pues no era como tal una exposición que tenían que hacer del tema que se les correspondía, y pues bueno, se preparen con anticipación para realizarla. Y el examen, en este caso, aquí sí hay examen en la materia que tiene un valor del 40% que será aplicado el domingo 6 de abril, es cuando un servidor les aplicará lo que es el examen de la materia de filosofía. Bueno, sin más preámbulos, espero y copien este encuadre en su libreta para que sepan que productos a lo largo de cada clase ustedes me van a ir entregando. Sin más preámbulos, jóvenes, vamos a analizar precisamente el primer tema de lo que es nuestra materia de filosofía, que precisamente lleva el nombre del pensamiento prefilosófico. ¿Qué entendemos por pensamiento prefilosófico? Bueno, antes de adentrarnos precisamente en este tema, bueno, recordemos, el mundo de alguna u otra forma se tuvo que haber creado, porque tú estás vivo, yo estoy vivo, tu familia está viva. Algo nos tuvo que haber creado, algo tuvo que haber creado a la sociedad. ¿Alguna teoría? ¿Alguna ley? No lo sabemos. Hay muchas teorías que nos hablan precisamente del fin del mundo, del porqué de las cosas, del porqué del universo, pero pues al final de cuentas, como te lo dije anteriormente, son solo teorías. No sabemos cuál es la verdadera, aunque de todas esas teorías tuvo alguna de ellas que ser la verdadera, porque tú estás vivo, yo estoy vivo, respiramos, somos seres humanos, somos seres vivos con una conciencia. Eso nos hace únicos de los demás, el resto de los seres vivos, y algo nos tuvo que haber creado. A partir de ese paradigma, bueno, vamos a darle apertura al tema del pensamiento prefilosófico. ¿Qué era el pensamiento prefilosófico? El pensamiento prefilosófico precisamente era la manera en la cual pensaban las primeras culturas del mundo, esa manera en la cual ellos pensaban precisamente sobre el porqué del universo, el porqué de las cosas, el porqué de ellos como seres humanos, era la manera en que ellos pensaban. Recordarás que, bueno, hace miles y millones de años el ser humano se formó, pasó desde lo que fue precisamente el Homo erectus, a pasar a los Australopithecus, para después pasar al Homo habilis y del Homo habilis pasar al Homo sapiens, que precisamente somos nosotros. El nombre científico de nosotros, nuestra raza humana es esa, Homo sapiens, porque somos hombres que ya pensamos, supuestamente. Bueno, eh, estos primeros humanos, bueno, ellos al ser unas personas ya sedentarias, o sea, de estar en un solo lugar, empezaron a crecer en población, empezaron a crecer en familias, a crecer en familias, de familias pasaron a comunidades, de comunidades pasaron a tribus,
de tribus pasaron a culturas, antes de llegar a civilizaciones, quedémonos en eso, en las culturas. Cuando llegó el momento de que se formaron las primeras civilizaciones según la historia, comenzó a aparecer precisamente un poco más de conocimiento, un poco más de explicar el porqué de las cosas con personas que ya empezaban a investigar un poco más o que tenían más habilidad que el demás resto de la población en cuestión de lo que es el conocimiento. En las culturas de estas primeras personas, de estos primeros pobladores del mundo, no había como tal un conocimiento exacto de las cosas, no había como tal, entre comillas, personas inteligentes, pero estas personas querían explicar el porqué de las cosas, el por qué llovía, por qué hacía calor, por qué hablaban, por qué caminaban, querían explicar ellos precisamente el porqué de las cosas. Entonces, fue simple. Ellos explicaban el porqué de las cosas bajo tres distintas maneras de pensar. A eso se le llamó precisamente el pensamiento prefilosófico, lo que fue el pensamiento fantástico, también llamado pensamiento mítico, el pensamiento mágico y el pensamiento religioso. Estos tres tipos de pensamiento conformaban lo que era precisamente el pensamiento prefilosófico, o la manera en la cual las primeras culturas del mundo, antes de llegar a civilizaciones, pensaban. ¿En qué consistía cada uno de estos tipos de pensamientos? Aquí los tenemos en la parte de atrás. Tenemos el pensamiento mítico, el pensamiento mágico y el pensamiento religioso. El pensamiento filosófico, pues bueno, como ya lo dijimos anteriormente, las primeras culturas querían explicar el porqué de las cosas, la existencia del universo. Y con ese conocimiento tan escaso, tan diminuto, pues ellos encontraban las respuestas en esos tres tipos de vertientes. Pensamiento fantástico, también llamado pensamiento mítico, pensamiento mágico y pensamiento religioso. ¿En qué consistía el pensamiento mítico? Bueno, estas primeras culturas, por así decirlo, fantaseaban con mitos, con narraciones sobrenaturales que nosotros en nuestra actualidad no creemos. Ellos creían en cosas que pues en nuestra actualidad no existen, por eso se llamaban mitos. Ese era el pensamiento mítico. Ellos querían explicar el porqué de las cosas con narraciones sobrenaturales, por así decirlo, con cosas que no existían, precisamente, pero para ellos eran narraciones sagradas, precisamente. Con esos mitos, con esas narraciones sobrenaturales, ellos precisamente explicaban el origen del universo, el origen de ellos como personas con esos mitos. En algún momento quizá hemos escuchado mitos de dragones, mitos de personas sobrenaturales, precisamente bajo estos tipos de pensamientos estaba precisamente conformado el pensamiento mítico, con una serie de mitos, con una serie de narraciones sobrenaturales que pues ellos simplemente imaginaban y ellos precisamente pensaban que esa era la respuesta al por qué vivían, por qué comían, por qué caminaban o el por qué ellos habían sido creados. El segundo pensamiento era el pensamiento mágico. Ellos también creían en la magia, ellos creían que en las fuerzas divinas, ellos creían en personas de su cultura. Pocas personas tenían habilidades que les habían sido dadas por los dioses. Ellos tenían unas fuerzas más allá, sobrenaturales que las demás personas, ordinarias por así decirlo. Ellos tenían creencias que no pueden demostrarse. La famosa brujería en la actualidad se les llama. Aquí nació en el pensamiento mágico. Ellos, las primeras culturas, hacían rituales y danzas precisamente para agradar a sus dioses, dentro de lo que era el pensamiento mítico. Y por último, el pensamiento religioso. El pensamiento religioso porque, bueno, ellos creían en varios dioses. Ellos no tenían un solo dios. Ellos creían en varios dioses. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del trueno, el dios del mar, el dios del agua, el dios del fuego. Ellos tenían varios dioses. Y precisamente cuando una cultura tiene varios dioses se les llama cultura politeísta porque creen en muchos dioses, muchos, de teísmo, de teos, de Dios. O sea, ellos creían en muchos dioses. Y así como ellos creían precisamente en muchos dioses, ellos tenían precisamente un gran temor a todos estos dioses. Les tenían hasta cierto punto un grado de respeto porque eran personas muy supremas a ellos, que quizá ellos habían inventado, ellos habían imaginado, pero pues al final de cuentas ellos creían en estos dioses. Bajo estas tres formas de pensar, se compone lo que es el pensamiento mítico, el pensamiento filosófico, bajo el pensamiento mítico, el pensamiento mágico y el pensamiento religioso. Estos tres engloban lo que era precisamente el pensamiento prefilosófico. Conclusión del video, conclusión de la clase. El pensamiento prefilosófico era la manera en la cual ellos pensaban precisamente las primeras culturas, el cómo pensaban las primeras culturas del mundo, bajo tres vertientes, bajo los mitos, bajo la magia y bajo la religión.
Creían en rituales, creían en dioses, tenían varios dioses, precisamente eso era lo que conformaba lo que era el pensamiento prefilosófico. Bajo esta pequeña introducción de este tema, ahora sí, compete a ustedes como alumnos de quinto trimestre realizar el primer producto del encuadre, que es precisamente un cuadro sinóptico del pensamiento prefilosófico, donde les sugiero, pues bueno, en las páginas que en el encuadre están de su guía o si no en internet, busquen precisamente y no solo se queden con esto, sino que investiguen más para que puedan hacer su cuadro sinóptico que estaré revisando en la próxima clase del siguiente domingo que tengamos clase presencial. Sin más preámbulos, eso sería por la clase de hoy. Quedo pendiente de cualquier duda que surja y pues espero podernos ver el próximo domingo en clases presenciales. Hasta luego y buenas tardes.